Buenos días a todas, gracias por venir. No sé si conocéis algo del naturismo, de la historia del naturismo. Probablemente sea en la rama libertaria una de las corrientes libertarias menos conocidas, más minoritarias, y creo que también es una de las más interesantes y de las más polémicas también, tanto dentro como fuera del ámbito libertario. El naturismo, entendido de manera clásica, es una corriente que surge en Centro Europa, más o menos, así por Alemania y tal, a mediados del siglo XIX, y está vinculada en su origen a lo que sería la medicina hipocrática, que es la medicina de Hipócrates de Cos, el padre del naturismo, de la Grecia clásica, que lo que abogaba era por una concepción de que no había enfermedades, sino que había enfermos, ¿no? No había personas, o sea, había personas enfermas y que había que abordar desde un punto de vista holístico, ¿no? Sin darle tanta importancia a la enfermedad en sí, sino al estado de la persona. Y a través de eso, toda lo que se llamaba la dieta, que era la dieta griega, que era una serie de recomendaciones de hábitos de vida saludables, ¿no? Que era lo que garantizaba el estado de salud, ¿no? y el estar en consonancia con el cosmos, digamos, ¿no? Que era la ordenación natural de la vida. Eso se juntó con toda una tradición que fue muy importante en el siglo XIX, que fue la hidroterapia, que fueron, bueno, pues al final la gente que tenía dinero se iba a los sanatorios, a los balnearios que proliferaron entonces por Europa, y allí, pues a base de terapia de agua y alimentación vegetariana y un poco de ejercicio, pues mejoraban sus problemas, ¿no? Esas dos cosas se fusionaron a lo largo del tiempo, evidentemente, y dieron al final por lo que tenemos hoy por naturismo clásico. Y eso luego tuvo un reflejo a nivel social, porque coincidió en el siglo XIX con una serie de cosas, una serie de corrientes de pensamiento, corrientes científicas, sociológicas, que fueron determinantes tanto para la sociedad, digamos, común, como para el movimiento libertario, que ahora las veremos. Decía el escritor Xavier Díez, que es doctor en Historia Contemporánea y autor de un libro muy interesante que se llama El anarquismo individualista, decía que Max Stirner, que es un teórico anarcoindividualista, quizá el más importante, en su libro El único y su propiedad decía que la revolución social representa la negación de un dominio determinado, pero que puede ser fácilmente sustituido por otro dominio, mientras que la rebelión individual, lo que él llamaba egoísta, provoca una autoliberación, y esa autoliberación representaba la abolición del dominio en sí mismo, ¿vale? Es un poco un concepto así difícil, pero en el siglo XIX, principios del XX, sobre todo, tuvo mucha trascendencia. Dentro de la rama individualista existía el anarcoindividualismo, evidentemente, y fue básicamente la rama del anarquismo que más cerca estuvo de todos los planteamientos naturistas, precisamente porque esa autoliberación de la que os hablo iba ligada a la puesta en práctica, ¿no? De una serie de hábitos, lo que os he contado antes de la dieta griega, ¿no? Del hipocratismo. Entonces, los anarcoindividualistas de orientación naturista defendían una cosa que ellos llamaron el autoperfeccionamiento, que se basaba al final, pues, en poner en práctica en la vida diaria la revolución que todos esperamos ver en la sociedad, ¿no? Pero tuvieron enfrentamiento teórico con otras ramas del anarquismo, sobre todo con el anarcosindicalismo, porque mientras unos esperan a que llegue la revolución para que en el día de mañana, en la futura sociedad anarquista, todo sea maravilloso y todo encaje, nosotros creemos que todos esos cambios tenemos que hacerlos hoy en nuestra vida diaria, ¿no? Porque si no, ¿qué revolución vamos a hacer, ¿no? Si nosotros estamos hundidos en la miseria. De ahí, un poco, ellos fueron, digamos, los que tiraron del carro del anarconaturismo, a través de publicaciones que tuvieron bastante trascendencia dentro del ámbito cultural anarquista, como puede ser la Revista Blanca, como puede ser Ética Iniciales, como puede ser Generación Consciente Estudios, la Revista Orto, la Revista Eugenia. Bueno, hubo bastantes publicaciones. Esos eran, digamos, de orientación anarconaturista. Luego hubo muchas publicaciones naturistas que también tuvieron mucho que ver con todo este proceso de manera, digamos, colateral, ¿vale? Pero que no pertenecen estrictamente al ámbito del que nos ocupamos. Un colaborador de la Revista Blanca, para que veáis cómo unificaban todos los conceptos de los que se ha hablado,
Decía, los naturistas anarquistas queremos hacer la revolución como la quieren todos los que sueñan con la sociedad libre. ¿Por qué decía eso? Por lo que os he dicho antes, porque les acusaban de no estar poniendo la energía en donde se suponía que tenía que estar puesta, que era en la organización sindicalista, ¿no? En el intento de tomar los medios de producción, que era la apuesta del anarquismo clásico, ¿no? Ellos se tenían que defender, porque les decían, es que queréis hacer la revolución con repollos. Claro, bueno, pues es una visión un poco revolucionista del tema, ¿no? Nosotros también queremos hacer la revolución, pero entendemos que todo eso de lo que hablamos forma parte de la revolución de hoy, ¿no? Antonia Maimón, por ejemplo, afirmaba, Antonia Maimón fue una maestra anarquista, una de las cabezas visibles del anarconaturismo, era habitual de las publicaciones libertarias de ámbito cultural, y ella decía que el ideal anarquista y el naturista iban indefectiblemente unidos, o sea, no había separación. Por ejemplo, Federico Urales, que sabéis es el seudónimo de Joan Monseni, que fue el editor de la Revista Blanca, él no se identificaba como naturista, jamás lo hubiera hecho, pero también tampoco se hubiera identificado con otras etiquetas dentro del anarquismo, ¿vale? Él apostaba por el anarquismo sin adjetivos y además era una persona que se arrogaba mucha autoridad sobre la teoría anarquista, ¿no? Entonces, él, que no es sospechoso de ser naturista, pero sí era una persona muy inteligente y muy culta, en un pequeño fragmento es capaz de ubicar todo esto a la vez, ¿no? Todo de lo que os hablo. Él decía, coloquemos al individuo frente al sol, sobre la tierra, de cara al mar o de pecho a las montañas. Los 4 elementos. Con eso, en esa simple frase, sintetizaba toda la tradición hipocrática médica, ¿vale? Y decía después, hagamos que ese individuo se bañe, se nutra y se instruya. Es decir, que tenga higiene, que tenga salud y que tenga educación. ¿Por qué decía esto? No lo decía de manera baladí, porque él sabía las corrientes que se estaban gestando dentro de la sociedad burguesa del momento y sabía la importancia que tenía toda la reforma propuesta por el higienismo y por los reformadores sociales, los médicos sociales, que ahora os explicaré. Y terminaba diciendo, y que no reconozca ese individuo más censor ni más ley que las manifestaciones de su cuerpo sano y fuerte, la sola doctrina a la que ha de obedecer. Y con esta pincelada pequeña introducía el anarquismo, introducía la perspectiva social, la perspectiva transformadora, ¿no? Entonces, en esos 3 renglones está resumido todo el planteamiento anarconaturista por una persona que no lo era. ¿Por qué era importante esto que os he comentado de la higiene, la salud y la educación? A comienzos del siglo XX, bueno, a finales del XIX, comienzos del siglo XX, si tenemos que hacer un dibujo de la clase obrera, bueno, la clase obrera, en general, de las clases humildes, las clases proletarias, la situación es bastante dramática. O sea, como todos sabéis, bueno, pues las condiciones de trabajo eran embrutecedoras, en ambientes insalubres debido a la revolución industrial y a todo lo que eso implicaba, ¿no? De éxodo urbano, o sea, éxodo rural, hacinamiento en el medio urbano, en condiciones de vida insalubres, sin las mínimas garantías de saneamiento ni de acondicionamiento de las casas, ni de nada. Por supuesto, de las fábricas tampoco. La dieta, en general, era absolutamente deficitaria, intencionalmente. El alcohol era uno de los ingredientes básicos de la dieta. De hecho, la gente tenía enormes supersticiones con el alcohol, pensaban que alimentaba un montón, ¿no? Y la costumbre de empezar el día tomándose alguna dosis de algún tipo de alcohol, pensaban que fortalecía la sangre, ¿no? Las enfermedades infecciosas, por ejemplo, sífilis, tuberculosis, gripe, sarampión, rubeola, todas las de transmisión sexual estaban a la orden del día. Podemos decir más o menos que el índice de mortalidad infantil a principios del siglo podía rondar fácilmente el 60-70%, y además, bueno, había una serie de hábitos tóxicos que cada vez iban a más, como por ejemplo el tabaquismo y el alcoholismo, ¿no? Y el consumo de drogas, por supuesto, que es un poco algo bastante desconocido, pero también lo había. Entonces, en tales condiciones, cabía hacerse la pregunta, ¿no? ¿Esta es la masa obrera que va a hacer la revolución? ¿No? Y esa pregunta, evidentemente, la abordaban desde el naturismo libertario y era una de las grandes preguntas que generó toda la respuesta anarconaturista. A lo largo del siglo XIX se confeccionó, dentro de la cosmovisión, del ideario burgués y también del no burgués, una idea que tuvo mucha fuerza en todos los ambientes, que se llamó el degeneracionismo. No sé si alguna vez lo habéis oído hablar de eso. Pues el degeneracionismo fue una teoría que desarrolló un psiquiatra francés a mediados del siglo XIX,
que él, viendo la situación en la que estaba la masa obrera, a consecuencia de la revolución industrial y de las malas condiciones de vida, tanto en la fábrica como en las casas, él veía una realidad de enfermedad y de degeneración que le alarmaba, ¿no? A él y a otros muchos y interesantes burgueses como él. Y entonces querían ponerle freno y remedio a esa situación. ¿Porque les interesaba la salud de los obreros y las obreras? No les interesaba nada. Pero alguien tenía que trabajar. Evidentemente había que abrir las fábricas y alguien tenía que ir a trabajar. Entonces surgió una corriente de médicos, políticos, sociólogos, personas influyentes, hombres, que empezaron a teorizar a raíz de, por ejemplo, la teoría de la evolución de Darwin, a raíz de la teoría de la herencia genética de Mendel, a raíz de la teoría de la eugenesia de Galton. A través de todos esos conceptos empezaron a teorizar un concepto que os sonará, que está muy ligado al social darwinismo, que es el organicismo, el biologicismo, de entender la sociedad como un cuerpo orgánico, ¿vale? Entonces, teorizaron la sociedad como un cuerpo, evidentemente con sus partes y su fisiología, ¿no? Que si funcionaba bien, pues las fábricas funcionaban bien, la economía funcionaba bien y ellos se hacían ricos. Y si funcionaba mal, pues claro, todos estaban en peligro. Entonces, la clase obrera era un elemento fundamental de ese cuerpo y no podían permitir que enfermase. Entonces, empezaron a teorizar toda una serie de medidas, correctivas, ¿vale? Que podían ir desde la represión hasta la educación, o sea, un amplio espectro, cada vez más hacia lo no represivo, pero al principio también. Y de ahí surgieron, por ejemplo, corrientes como el higienismo. El higienismo trataba de cuáles son las condiciones de vida en las ciudades. Hay saneamiento público, hay alcantarillado, el agua potable llega a las casas, están aireadas, qué atmósferas se respiran, en las fábricas también. Todo eso para que la gente no enfermase y pudiera ir a trabajar, claro. Y, bueno, a raíz del higienismo también luego surgió todo lo que se llamó la medicina social. Y era pues lo que os acabo de explicar, ¿no? La visión organicista de la sociedad y la intervención político-médica sobre eso. Luego lo que Foucault teorizó como la biopolítica, ¿no? La simbiosis entre la política y el poder y la organización biológica de la sociedad. Dentro de todas esas corrientes que os he contado del siglo XIX, a la que habría que sumar el malthusianismo, no sé si os suena. El malthusianismo es la teoría del reverendo Malthus, que decía que también es de mediados del siglo XIX, que decía que la población crecía de manera exponencial mientras que los alimentos crecían de manera aritmética. Por lo tanto, estaba descompensado, tenemos muchas más personas de las que podíamos alimentar. A él le preocupaba sobre todo porque aumentaban los pobres, ¿vale? Porque al final los ricos eran más contenidos a la hora de reproducirse, mientras que las clases populares, bueno, pues al final tenían muchos más hijos, ¿no? Entonces eso también le preocupaba bastante. De todas esas corrientes, darwinismo, sobre todo malthusianismo, eugenismo, teoría genética, todas esas corrientes, el naturalismo libertario las cogió, les dio una vuelta, les cambió la perspectiva, les introdujo una perspectiva social con vistas tanto a mejorar las condiciones de la clase obrera como a hacer posible la revolución. O sea, era una cosa como hacia el presente, pero también hacia el futuro, ¿no? Y eso confeccionó la visión, la perspectiva anarconaturalista, que se diferencia del resto del movimiento libertario en esas cosas. No son ideas nuevas, como veis, no inventaron nada, simplemente fueron capaces de plantear ideas que estaban llamadas a aplastar a la clase obrera una vez más, fueron capaces de darles una nueva visión y, digamos, recuperarlas, ¿no? Igual que hace el poder, ¿no? Recuperando muchos de nuestros mensajes, pues ellos fueron capaces de recuperar ideas de la burguesía y transformarlas en ideas, revolucionarias, ¿no? ¿Cuáles fueron esas ideas que confeccionan, digamos, el cuerpo ideológico del naturalismo libertario? Pues en primer lugar, el neo-malthusianismo, porque ellos ya le ponían ese neo delante, ¿no? Para diferenciarlo. Tampoco el neo-malthusianismo es de ellos y de ellas. Esto surgió dentro del ámbito burgués también, un poco de izquierdas,
surgió todo el movimiento del birth control, el control de la natalidad, porque había una realidad de población excesiva que en muchos ámbitos de la sociedad lo veían. Y dentro del movimiento que surgió para intentar controlar la procreación, surgió el neomalthusianismo, ligado a corrientes burguesas, y empezaron a fomentar, por ejemplo, los métodos anticonceptivos. Los anarquistas, ¿qué hicieron? Pues cogieron esa doctrina también y le dieron una vuelta y dijeron: si limitamos nuestra procreación, seremos capaces de mejorar nuestras condiciones de vida, porque cuantos más hijos tengamos, menos capacidad de acción tendremos, porque seremos más pobres y estaremos más supeditados a la necesidad del trabajo, a la necesidad de ganar dinero, ¿no?, para poder subsistir. Esto encontró una oposición radical dentro del ámbito anarquista clásico, porque, como os dije, el anarquismo clásico estaba posicionado en una visión natalista, ¿vale?, que refuerza el número. Por ejemplo, ideólogos como Kropotkin, ¿no?, uno de los padres del anarcocomunismo, estaba radicalmente en contra del neomalthusianismo. Jean Grave, por ejemplo, el anarquista francés muy famoso, también estaba en contra de eso. Incluso Federico Urales, dentro del ámbito español, había mucha gente posicionada en contra. Y hubo un debate bastante interesante en ese sentido, ¿no? En España, digamos que las teorías que trataban de limitar la reproducción incontrolada, que sobre todo fueron fomentadas en Francia a finales del siglo XIX por un maestro anarquista que se llamaba Paul Robin. Él fundó una liga llamada la Liga de la Regeneración Humana, y en España tuvo como un eco, una pequeña sucursal, digamos, que se fundó en 1907 a través de la revista Salud y Fuerza, que fue una revista pues como muy centrada en este aspecto en concreto, ¿no? Estuvo, por ejemplo, muy ligada a personajes como Mateo Morral. Mateo Morral es conocido, ¿no?, por el atentado y tal, pero al final Mateo Morral tuvo un papel importantísimo en la difusión del neomalthusianismo. Ferrer y Guardia también era uno de los que estaban fomentando estas ideas, que entonces eran absolutamente minoritarias. Un concepto muy interesante que va ligado al neomalthusianismo y que tiene una predicción muy interesante dentro del ámbito libertario es la maternidad consciente. Porque todas las ideas que os voy a contar del anarconaturismo, al final todo gira en torno a la mujer. Absolutamente todo. De alguna manera, la mujer está vista me imagino que ya tenéis una idea de cómo sería la mujer a finales del siglo XIX, principios del XX, dentro del ámbito libertario. Tampoco era mucho mejor, la verdad, pero sí que existían ya personas que estaban empezando a teorizar la liberación de la mujer como una necesidad para conseguir la transformación social y la revolución social. Si no concurría la mujer en ese proceso, no era posible. Entonces, la maternidad consciente, que viene directamente del neomalthusianismo, fue una de las llaves para conseguir eso, ¿no? Si la mujer se podía desligar de su destino de procreación y de cuidado de los hijos, se podía formar, se podía educar, podía emanciparse económicamente, podía dejar de depender del patriarcado, ¿no? Y si no lo hacía, pues seguiría subyugada a su rol tradicional de ángel del hogar, ¿no?, de cuidadora de los hijos y de transmisora de los valores morales religiosos, ¿no?, que eran los que había. Entonces, gran parte del esfuerzo naturalista libertario se centró en eso, en la defensa de la liberación de la mujer y la defensa de la desvinculación del sexo, de la sexualidad, con la maternidad y la procreación. Por ejemplo, un libro muy interesante del año 31, que en esa línea es de una anarquista brasileña, se llamó María Lacerda de Moura, que era súper feminista. Ella escribió un libro que se llamó Amaos y no os multipliquéis. Porque era como, ¿no?, lo veían súper claro. Estaba muy ligada, por ejemplo, a la revista Iniciales. La revista Iniciales fue la que más proyectó este mensaje, ¿no? Porque incluso dentro del movimiento libertario, mujeres feministas libertarias, como pueda ser Federica Monseni, como pueda ser Antonia Maimón o otras muchas, digamos que no llegaban a desligar a la mujer de su rol tradicional de procreación y cuidado de los hijos, aunque sí le daban un contenido de liberación, ¿no?, y eran conscientes de la necesidad de la emancipación económica, moral y de todo tipo, ¿no?, de la mujer respecto del hombre. Es verdad que al final decían, bueno, pero es que la mujer se realiza como mujer en la maternidad.
Claro, hubo un movimiento dentro del anarconaturismo y del anarcofeminismo, que no era naturista, que decía, no, de esto no te sonaba, ¿no? La mujer tiene que ser plenamente autónoma, ¿no? En todos los sentidos, incluso en el sentido de decidir si se reproduce o no se reproduce, ¿no? Y eso fue uno de los debates más interesantes que hubo dentro de esta temática, ¿no? Muy ligado a la maternidad consciente y a la reproducción limitada está el tema de la eugenesia. La eugenesia, no sé si os suena la palabra eugenesia, bueno, al final es una palabra que se hizo famosa por el exterminio nazi, porque al final la eugenesia es un poco, la traducción es como la ciencia del cultivo, del correcto cultivo, del buen cultivo de la raza humana, ¿no? Más o menos. Todo esto viene del siglo XIX también, evidentemente, de las teorías de Galton. Es un señor que se dedicaba a experimentar con animales, haciendo cruces y haciendo ensayos, ¿no? De cruces genéticos para sacar los individuos con mejores cualidades, ¿no? Y entonces empezó a pensar, claro, este señor también venía de esta tradición social darwinista, ¿no? y de preocupación por el aumento de la masa pobre, ¿no? Y de la enfermedad. Entonces este señor decía, joder, pues igual tenemos que empezar a pensar en el cultivo de la especie humana como una manera de combatir esta degeneración que nos trae el industrialismo ligado a la pobreza de la clase obrera. Y esto se hizo muy popular en los ambientes intelectuales del siglo XIX y principios del XX. La eugenesia tenía dos ramas, la eugenesia positiva y la eugenesia negativa. La eugenesia negativa, pues os podéis imaginar, desde el exterminio hasta la esterilización de lo que llamaban los degenerados, o los locos, o lo que sea. El aislamiento también, ¿no? Había gente que era partidaria de mandarlos a una isla directamente. Y luego, por ejemplo, también había muchas personas, tanto dentro como fuera del ámbito libertario, que estaban a favor, por ejemplo, del certificado prenupcial, que era como una garantía de que las personas, antes de reproducirse, cumplieran unos mínimos, ¿no? De calidad biológica, digamos. Y después estaba la eugenesia positiva, que al final, en resumen, es el naturismo. Porque en la eugenesia positiva se trata de corregir la degeneración de nuestra calidad biológica a través de medidas positivas, medidas que no sean represivas. Y eso es cuidado de la alimentación, hábitos de vida saludables, evitar ambientes tóxicos y contaminantes, pues al final lo que el naturismo predicaba. Y esta fue la opción que tomó el naturismo libertario para favorecer, para poder combatir esa degeneración de la clase obrera de la que estaban plenamente y absolutamente convencidos. O sea, esto no lo dudaba nadie. En el siglo XX nadie cuestionaba que la raza humana estaba degenerando, ¿vale? De hecho, en España hubo un movimiento que os sonará, que se llamó el regeneracionismo. El regeneracionismo, personas como Joaquín Costa, hubo muchos teóricos dentro de la intelectualidad burguesa en España que venían teorizando ya una problematización de España. Decían, España está enferma, la enfermedad de España, así que España como cuestión, como problema social, y al final lo ligaron, pues, a todos estos problemas del degeneracionismo que estoy contando, de la medicina social y todo esto, y al final les llevó a pedir un cirujano de hierro, porque claro, cuando la sociedad es un cuerpo y tenemos que extirpar un mal, pues necesitamos un cirujano, ¿no? Que nos haga la labor. Y entonces estos regeneracionistas al final, desde esta perspectiva, dijeron, hace falta un cirujano de hierro que extirpe el mal de España, y ese cirujano de hierro fue Primo de Rivera. Por eso tuvimos la dictadura de 1923. Que es curioso, porque la dictadura de 1923 coincidió fue la fecha en la que empezaron muchas de las revistas anarconaturistas. Curiosamente, la dictadura de Primo de Rivera no cerró esas revistas, mientras que cerraba Ateneos, sindicatos obreros, toda esta serie, ¿no? de trama ligada al movimiento libertario, de trama me refiero de espacios. Las revistas anarconaturistas no cerraron. Por ejemplo, la revista Blanca, de hecho, que empezó la segunda etapa en 1923, incluso tenía el sello de la censura. Ellos mismos tenían un sello que lo habían dejado y ellos mismos se sellaban la revista. ¿Por qué? Pues porque era todo teórico. No apelaban a la organización obrera, no apelaban al sindicalismo revolucionario. Estaban en debates culturales teóricos. Y eso, pues a la dictadura, pues no le parecía tan peligroso, ¿no?
mientras que un montón de obreros ahí juntándose, ¿no?, en los sindicatos, pues ahí ya lo veían de otra manera. Y gracias a eso, pues toda esta tradición anarconaturista pudo tener un recorrido durante la década del 20. Dentro del naturismo libertario, hubo un intento muy importante de teorizar en contra de lo que se venía teorizando a raíz de la teoría de la evolución de Darwin. Claro, toda esa teoría revolucionó absolutamente todos los ámbitos de la ciencia y la sociología en España, bueno, en España y en todo el mundo. Y claro, que surgió el socialdarwinismo, que decía básicamente algo así como que las cosas son como son porque son fruto de la evolución. Que si eres pobre, pues eres pobre porque de manera natural tienes que serlo, ¿no? Y si yo soy rico, pues es el orden natural, ¿no? La sociedad ha evolucionado y pues, lógico, has evolucionado tú y se acabó, ¿no? ¿Qué estaban haciendo desde el anarquismo? Sobre todo teóricos como Kropotkin, ¿no? Con las teorías del apoyo mutuo y todos sus ensayos sobre moral, por ejemplo, pues intentaban darle la vuelta a este concepto. Y desde el naturismo libertario también lo hacían, porque lo ligaban a la herencia, al degeneracionismo, a todo este problema de la enfermedad social, tal, y decían, sí, es verdad, hay una evolución, ¿no? Pero lo que está pasando es que está produciéndose una evolución al revés. Están evolucionando, digamos que es una selección natural al revés. Las personas más capaces de transformar la sociedad y de hacerla mejor, que son la clase obrera, son los que peor están. Mientras que la gente corrompida, ¿no?, llena de vicios, con una doble moral, ¿no?, que tiene sometida a la mayor parte de la población, son los que supuestamente han evolucionado mejor, ¿no? Y son los llamados a ser los dueños del mundo, ¿no? Entonces, le dieron mucha importancia a ese mensaje de que se está produciendo una selección al revés, porque eso les permitía comprar todo el discurso de la selección natural, pero darle la perspectiva libertaria, ¿vale? Porque no tenía sentido negarlo. O sea, por ejemplo, negar el degeneracionismo, negar las leyes de la herencia, negar el problema de la población, no tenía sentido, o sea, era algo científicamente y socialmente admitido, ¿no? Entonces, lo único que podían hacer era darle un contenido radicalmente distinto, ¿no? Dentro del movimiento libertario era especialmente importante teorizar esa evolución al revés. ¿Por qué? Pues porque una de las corrientes que estuvieron muy vinculadas a todo este mare magnum ideológico del que os hablo, fue, bueno, en el siglo XIX también se desarrolló la criminología, al final del siglo XIX. Antes era ligada a la psiquiatría, ¿no?, que se llamaba el alienismo, se desarrolló la criminología. ¿Y qué pasa? Pues que la criminología tuvo una expresión en la escuela positivista italiana, encabezada por Cesare Lombroso, que seguramente os sonará. ¿Y qué decía Lombroso? Pues Lombroso decía que los degenerados, que eran una realidad, la degeneración era hereditaria. O sea, los males eran hereditarios, eso no se podía parar. Entonces desarrolló la teoría del delincuente nato. O sea, había personas que ya habían nacido delincuentes. Había otros que habían nacido locos, otros que habían nacido alcohólicos, y eso ya no se podía parar. Y no es que no se podía parar, sino que se incrementaba con las generaciones sucesivas. Vale. ¿Y en qué nos toca a los anarquistas esto? Pues porque César Lombroso escribió un libro que se llamó Gli anarchici, los anarquistas, en los que él relacionaba directamente el anarquismo con la teoría del criminal nato. Y decía que el anarquista era la viva expresión de ese criminal. ¿Vale? Hay un libro, por cierto, allí, en esa mesa de ahí, que es la respuesta que dio Ricardo Mella, uno de los grandes ideólogos de finales del siglo XIX, anarquista, a Lombroso, que se llama Los anarquistas de Lombroso. Y está bueno porque creo que es una primera edición o algo así. Entonces, claro, por ejemplo, os digo cosas como Lombroso en su libro reproducía las palabras de un juez con el que él había colaborado aquí, en Italia, que afirmaba, el juez decía, no he visto todavía un anarquista que no sea imperfecto o jorobado, ni he visto ninguno cuya cara sea simétrica. ¿Vale? Para ellos, por ejemplo, el uso de jerga, el gusto por llevar tatuajes, la falta de sentido moral tradicional, moral tradicional se entiende, porque claro, moral tenemos todos. El lirismo, que ellos traducían, que yo traduzco como un exceso de emotividad, quizá, ¿no?, de empatía emocional, no lo sé. O el altruismo excesivo,
de los revolucionarios, nuestro mayor ejemplo sería Dobruti, ¿no? Por ejemplo, un tío que murió y el se llamaba más que una muda, ¿no? Que todo lo daba, ¿no? Pues eso para él era una cosa extrañísima que debía de ser un indicador de generación, ¿vale? Entonces los anarquistas reunían todos esos aspectos. Entonces, claro, pues darle la vuelta a toda esa teorización, ¿no? de la criminalidad era una cosa importantísima dentro del ámbito libertario. Otro de los aspectos fundamentales que está intrínsecamente ligado a todo esto, al malthusianismo y a la eugenesia, es una de las grandes apuestas, quizá la apuesta más revolucionaria dentro del malthusianismo libertario, que fue la educación sexual. España, como sabéis, era un país oscurantista, absolutamente dominado por la moral tradicional católico-burguesa, por la doble moral, con absoluta hipocresía sobre el género femenino, ¿no? La mujer era, como os he dicho antes, a la vez el ángel del hogar y la prostituta, ¿no? Encarnaba el bien absoluto y encarnaba la concupiscencia y el mal. Existía un enorme tabú sexual. Las personas a finales del siglo XIX, o sea, por ejemplo, una mujer no podía enseñar los tobillos. Si te ibas a la playa, había una caseta donde tú llegabas vestido, te cambiabas, salías con un albornoz, te ibas a la orilla de la playa, te quitabas el albornoz, te bañabas con un bañador entero, volvías a salir, te quedabas con el albornoz y a la caseta. O sea, es que era tremendo. El propio cuerpo era entendido casi como un enemigo, ¿no? O sea, la fisiología humana, nadie sabía nada de fisiología humana, ¿no? Me imagino pues, una mujer que tuviera la regla, ¿no? O un hombre ante la regla de una mujer, ¿no? O sea, era una cosa del diablo, ¿no? Después también estaba la segregación por sexos. La educación era segregada, evidentemente, y la educación tanto primaria como luego la educación hacia la vida, ¿no? Hacia lo que la vida espera de los distintos, de las dos identidades que había entonces, que era hombre y mujer y ya está. Entonces, ¿qué apuesta hizo el naturismo libertario con respecto a todo esto? Pues ellos apostaban básicamente por la renovación de la moral, por una nueva moral sexual. Porque a partir de la sexualidad venía todo lo demás. Venía la concepción de la mujer, venía las relaciones de igualdad entre las personas, venía la construcción de la identidad, venía todo, ¿no? Y bueno, pues abogaban, por ejemplo, por una instrucción sexual desde la infancia, que esto se analizaba muchísimo, claro, para a los niños y niñas pues, de 3, 4, 5 años a tener educación sexual era una cosa que les explotaba la cabeza. Por ejemplo, la desnudez, ¿no? el tener relaciones de igualdad entre las personas desnudas, ¿no? Para que no hubiera identificación por medio de la ropa, por ejemplo, para que no hubiera para que no se generara obsesión sexual a raíz de la ocultación del cuerpo, ¿no? Todo eso estaba dentro de la educación sexual. Y como os digo, también la mujer desempeñaba un papel fundamental en todo esto, porque al final la mujer era, incluso dentro del ámbito libertario, era la llamada a criar a los hijos y la encargada de su educación, por lo menos en las primeras etapas, porque después ya, cuando empieza toda la reforma social, cuando el Estado interviene en la medicalización y en la problematización de la pobreza, digamos que ya las figuras médicas desplazan a la mujer en todos los aspectos tradicionales en los que la mujer tenía importancia, como por ejemplo en el parto, ¿no? Y se produce una custodia, digamos, ¿no? estatal para todos los procesos a partir de la infancia. Entonces, hasta el nacimiento y la primera infancia seguía siendo un problema de la mujer y del hogar, y a partir de la escuela, y la introducción en la escuela ya, la labor educativa era del Estado. ¿Cómo debía ser la mujer eugénica, si podemos llamarlo así? Pues porque era la llamada a generar a encabezar la regeneración, ¿no? de la clase obrera. Pues había discusiones también en este sentido. Por ejemplo, las naturistas ácratas, las naturistas libertarias, como Antonia Maimón, defendían un ideal de feminidad que estaba opuesto a la artificialidad de la mujer moderna, que era... La mujer moderna es una cosa muy interesante que os invito a leer sobre ello, porque, claro, la mujer moderna es un concepto que se empezó a teorizar a partir digamos, del desarrollo industrial y del consumo, ¿no? Cuando ya las personas empezaron a tener acceso al consumo y a formar su identidad a través del consumo,
pues hubo todo un movimiento de mujeres liberadas del rol tradicional que empezaban a buscar su realización identitaria, ¿no? A través de, pues, por ejemplo, de poder entrar en un bar, fumar, ¿no? Consumir alcohol, practicar deportes. Todo eso estaba, evidentemente, era una cosa de ámbito masculino solamente. Trabajar, cortarse el pelo, llevar pantalones, yo qué sé, todo ese tipo de, ¿no? Reproducir estereotipos que consumían ya en el cine, ¿no? O en los libros, tener actitudes, digamos, activas, o sea, no quiero decir mandar, sino pues, por ejemplo, en una relación de pareja, pues llevar los pantalones, ¿no? Que se decía antes, ¿no? Esas actitudes estaban muy mal vistas dentro del naturismo libertario, de personas como Antonio Maimón, Federica Moseni, porque construían una idea de mujer que a ellas no les convencía nada, porque creían que la mujer, aunque estuviera liberada, tenía que ocuparse de la regeneración de la clase obrera, y para eso tenía que ocuparse de la crianza de los hijos y tener su papel en la casa, en el hogar, ¿vale? y en la atención de la educación. Entonces, pues ellos fueron capaces de recuperar ideas de la burguesía y transformarlas en ideas pues eso, revolucionarias, ¿no? ¿Cuáles fueron esas ideas que confeccionan, digamos, el cuerpo ideológico del naturismo libertario? Pues en primer lugar, el neomalthusianismo, porque ellos ya le ponían ese neo delante, ¿no? Para diferenciarlo. Tampoco el neomalthusianismo es de ellos y de ellas. Esto surgió dentro del ámbito burgués también, un poco de izquierdas. Surgió todo el movimiento del birth control, el control de la natalidad, porque había una realidad de población excesiva que en muchos ámbitos de la sociedad lo veían. Y dentro del movimiento que surgió para intentar controlar la procreación, surgió el neomalthusianismo, ligado a corrientes burguesas, y empezaron a fomentar, por ejemplo, los métodos anticonceptivos. Los anarquistas, ¿qué hicieron? Pues cogieron esa doctrina también y le dieron una vuelta y dijeron: si limitamos nuestra procreación, seremos capaces de mejorar nuestras condiciones de vida, porque cuantos más hijos tengamos, menos capacidad de acción tendremos, porque seremos más pobres y estaremos más supeditados a la necesidad del trabajo, a la necesidad de ganar dinero, ¿no? para poder subsistir. Esto encontró una oposición radical dentro del ámbito anarquista clásico, porque, como os dije, el anarquismo clásico estaba posicionado en una visión natalista, ¿vale? Que refuerza el número. Por ejemplo, ideólogos como Kropotkin, ¿no? Uno de los padres del anarcocomunismo, estaba radicalmente en contra del neomalthusianismo. Jean Grave, por ejemplo, el anarquista francés muy famoso, también estaba en contra de eso. Incluso Federico Urales, dentro del ámbito español, había mucha gente posicionada en contra. Y hubo un debate bastante interesante en ese sentido, ¿no? En España, digamos que las teorías que trataban de limitar la reproducción incontrolada, que sobre todo fueron fomentadas en Francia a finales del siglo XIX por un maestro anarquista que se llamaba Paul Robin. Él fundó una liga llamada la Liga de la Regeneración Humana, y en España tuvo como un eco, una pequeña sucursal, digamos, que se fundó en 1907 a través de la revista Salud y Fuerza, que fue una revista pues como muy centrada en este aspecto en concreto, ¿no? Estuvo, por ejemplo, muy ligada a personajes como Mateo Morral. Mateo Morral es conocido, ¿no? Pues por el atentado y tal, pero al final Mateo Morral tuvo un papel importantísimo en la difusión del neomalthusianismo, ¿no? Ferrer y Guardia también era uno de los que estaban fomentando estas ideas que entonces eran absolutamente minoritarias. Un concepto muy interesante que va ligado al neomalthusianismo y que tiene una proyección muy interesante dentro del ámbito libertario es la maternidad consciente. Porque todas las ideas que os voy a contar del anarconaturismo, al final todo gira en torno a la mujer. Absolutamente todo. De alguna manera, la mujer está vista me imagino que ya tenéis una idea de cómo sería la mujer a finales del siglo XIX, principios del XX, dentro del ámbito libertario. Tampoco era mucho mejor, la verdad, pero sí que existían ya personas que estaban empezando a teorizar la liberación de la mujer como una necesidad para conseguir la transformación social y la revolución social. Si no concurría la mujer en ese proceso, no era posible.
Entonces, la maternidad consciente, que viene directamente del neomalthusianismo, fue una de las llaves para conseguir eso, ¿no? Si la mujer se podía desligar de su destino de procreación y de cuidado de los hijos, se podía formar, se podía educar, podía emanciparse económicamente, podía dejar de depender del patriarcado, ¿no? Y si no lo hacía, pues seguiría subyugada a su rol tradicional de ángel del hogar, ¿no? de cuidadora de los hijos y de transmisora de los valores morales y religiosos, ¿no? Que eran los que había. Entonces, gran parte del esfuerzo naturista libertario se centró en eso, en la defensa de la liberación de la mujer y la defensa de la desvinculación del sexo, de la sexualidad, con la maternidad y la procreación. Bueno, también hay que contar con que en esa época, bueno, lo veremos luego, la mujer, por ejemplo, en el siglo XIX no tenía derecho al placer, ¿no? Bueno, luego lo veremos. Por ejemplo, un libro muy interesante del año 31, que en esa línea es de una anarquista brasileña, se llamó María Lacerda de Moura, que era súper feminista. Ella escribió un libro que se llamó Amaos y no os multipliquéis. Porque era como, ¿no? Lo veían súper claro. Estaba muy ligada, por ejemplo, a la revista Iniciales. La revista Iniciales fue la que más proyectó este mensaje, ¿no? Porque incluso dentro del movimiento libertario, mujeres feministas libertarias, como pueda ser Federica Monseri, como pueda ser Antonia Maimón o otras muchas, digamos que no llevaban a desligar a la mujer de su rol tradicional de procreación y cuidado de los hijos, aunque sí le daban un contenido de liberación, ¿no? Y eran conscientes de la necesidad de la emancipación económica, moral y de todo tipo, ¿no? De la mujer respecto del hombre. Es verdad que al final decían, bueno, pero es que la mujer se realiza como mujer en la maternidad. Y claro, hubo un movimiento dentro del anarconaturismo y del anarcofeminismo, que no era naturista, que decía, no, de esto no empezó nada, ¿no? La mujer tiene que ser plenamente autónoma, ¿no? En todos los sentidos, incluso en el sentido de decidir si se reproduce o no se reproduce, ¿no? Y eso fue uno de los debates más interesantes que hubo dentro de esta temática, ¿no? Muy ligado a la maternidad consciente y a la reproducción limitada está el tema de la eugenesia. La eugenesia, no sé si os suena la palabra eugenesia, bueno, al final es una palabra que se hizo famosa por el exterminio nazi, porque al final la eugenesia es un poco, la traducción es como la ciencia del cultivo, del correcto cultivo, del buen cultivo de la raza humana, ¿no? Más o menos. Todo esto viene del siglo XIX también, evidentemente, de las teorías de Galton, que es un señor que se dedicaba a experimentar con animales, haciendo cruces y haciendo ensayos, ¿no? De cruces genéticos para sacar los individuos con mejores cualidades, ¿no? Y entonces empezó a pensar, claro, este señor también venía de esta tradición social darwinista, ¿no? y de preocupación por el aumento de la masa pobre, ¿no? Y de la enfermedad. Entonces este señor decía, joder, pues igual tenemos que empezar a pensar en el cultivo de la especie humana como una manera de combatir esta degeneración que nos trae el industrialismo ligado a la pobreza de la clase obrera. Y esto se hizo muy popular en los ambientes intelectuales del siglo XIX y principios del XX. También está muy ligado a la teoría al degeneracionismo de Morel, que os he contado antes. ¿Por qué? A ver, esto os lo he contado. Sí, la eugenesia tenía dos ramas, la eugenesia positiva y la eugenesia negativa. La eugenesia negativa, pues os podéis imaginar, desde el exterminio hasta la esterilización de lo que llamaban los degenerados, o los locos, o lo que sea. El aislamiento también, ¿no? Había gente que era partidaria de mandarlos a una isla directamente. Y luego, por ejemplo, también había muchas personas, tanto dentro como fuera del ámbito libertario, que estaban a favor, por ejemplo, del certificado prenupcial, que era como una garantía de que las personas, antes de reproducirse, cumplieran unos mínimos, ¿no? De calidad biológica, digamos. Y después estaba la eugenesia positiva, que al final, en resumen, es el naturismo. Porque en la eugenesia positiva se trata de corregir la degeneración de nuestra calidad biológica a través de medidas positivas, medidas que no sean represivas. Y eso es
cuidado de la alimentación, hábitos de vida saludables, evitar ambientes tóxicos y contaminantes, pues al final lo que el naturismo predicaba. Y esta fue la opción que tomó el naturismo libertario para favorecer, para poder combatir esa degeneración de la clase obrera de la que estaban plenamente y absolutamente convencidos. O sea, esto no lo dudaba nadie. En el siglo XX nadie cuestionaba que la raza humana estaba degenerando, ¿vale? De hecho, en España hubo un movimiento que os sonará, que se llamó el regeneracionismo. El regeneracionismo, personas como Joaquín Costa, hubo muchos teóricos dentro de la intelectualidad burguesa en España que venían teorizando ya una problematización de España. Decían, España está enferma, la enfermedad de España, así que España como cuestión, como problema social, y al final lo ligaron pues, a todos estos problemas del degeneracionismo que estoy contando, de la medicina social y todo esto, y al final les llevó a pedir un cirujano de hierro, porque claro, cuando la sociedad es un cuerpo y tenemos que extirpar un mal, pues necesitamos un cirujano, ¿no? que nos haga la labor. Y entonces estos regeneracionistas al final, desde esta perspectiva, dijeron, hace falta un cirujano de hierro que extirpe el mal de España, y ese cirujano de hierro fue Primo de Rivera. Por eso tuvimos la dictadura de 1923. Que es curioso, porque la dictadura de 1923 coincidió pues fue la fecha en la que empezaron muchas de las revistas anarconaturistas. Curiosamente, la dictadura de Primo de Rivera no cerró esas revistas mientras que cerraba Ateneos, sindicatos obreros, toda esta serie, ¿no? de trama ligada al movimiento libertario, de trama me refiero de espacios. Las revistas anarconaturistas no cerraron. Por ejemplo, la revista Blanca, de hecho, que empezó en la segunda etapa en 1923, incluso tenía el sello de la censura. Ellos mismos tenían un sello que lo habían dejado y ellos mismos se sellaban la revista fuera. ¿Por qué? Pues porque era todo teórico. No apelaban a la organización obrera, no apelaban al sindicalismo revolucionario. Estaban en debates culturales teóricos. Y eso, pues a la dictadura pues no le parecía tan peligroso, ¿no? Mientras que un montón de obreros ahí juntándose, ¿no? en los sindicatos, pues ahí ya lo veían de otra manera. Y gracias a eso, pues toda esta tradición anarconaturista pudo tener un recorrido durante la década del 20. Vale, dentro del naturismo libertario hubo un intento muy importante de teorizar en contra de lo que se venía teorizando a raíz de la teoría de la evolución de Darwin. Claro, toda esa teoría revolucionó absolutamente todos los ámbitos de la ciencia y la sociología en España, bueno, en España y en todo el mundo, y claro, surgió el socialdarwinismo, que decía básicamente algo así como que las cosas son como son porque son fruto de la evolución. Que si eres pobre, pues eres pobre porque de manera natural tienes que serlo, ¿no? Y si yo soy rico, pues es el orden natural, ¿no? La sociedad ha evolucionado y pues, yo estoy pasando por tú y se acabó, ¿no? ¿Qué estaban haciendo desde el anarquismo? Sobre todo teóricos como Kropotkin, ¿no? Con las teorías del apoyo mutuo y todos sus ensayos sobre moral, por ejemplo, pues intentaban darle la vuelta a este concepto. Y desde el naturismo libertario también lo hacían, porque lo ligaban a la herencia, al degeneracionismo, a todo este problema de la enfermedad social, tal, y decían, sí, es verdad, hay una evolución, ¿no? Pero lo que está pasando es que está produciéndose una evolución al revés. Están evolucionando, digamos que es una selección natural al revés. Las personas más capaces de transformar la sociedad y de hacerla mejor, que son la clase obrera, son los que peor están. Mientras que la gente corrompida, ¿no? Llena de vicios, llena de una doble moral, ¿no? que tiene sometida a la mayor parte de la población, son los que supuestamente han evolucionado mejor, ¿no? Y son los llamados a ser los dueños del mundo, ¿no? Entonces, le dieron mucha importancia a ese mensaje de que se está produciendo una selección al revés, porque eso les permitía comprar todo el discurso de la selección natural, pero darle la perspectiva libertaria, ¿vale? Porque no tenía sentido negarlo. O sea, por ejemplo, negar el degeneracionismo, negar las leyes de la herencia, negar el problema de la población, no tenía sentido, o sea, era algo científicamente y socialmente admitido, ¿no? Entonces lo único que podían hacer era darle un contenido radicalmente distinto, ¿no? Que es lo que intentaron hacer y lo que hicieron. Dentro del movimiento libertario era especialmente importante
analizar esa evolución al revés. ¿Por qué? Pues porque una de las corrientes que estuvieron muy vinculadas a todo este mare magnum ideológico del que os hablo fue, bueno, en el siglo XIX también se desarrolló la criminología, al final del siglo XIX. Antes era ligada a la psiquiatría, ¿no? Lo que se llamaba el alienismo, se desarrolló la criminología. ¿Y qué pasa? Pues que la criminología tuvo una expresión en la escuela positivista italiana, encabezada por Cesare Lombroso, que seguramente os sonará. ¿Y qué decía Lombroso? Pues Lombroso decía que los degenerados, que eran una realidad, la degeneración era hereditaria. O sea, los males eran hereditarios, eso no se podía parar. Entonces desarrolló la teoría del delincuente nato. O sea, había personas que ya habían nacido delincuentes. Había otros que habían nacido locos, otros que habían nacido alcohólicos, y eso ya no se podía parar. Ya no es que no se podía parar, sino que se incrementaba con las generaciones sucesivas. Vale. ¿Y en qué nos toca a los anarquistas esto? Pues porque César Lombroso escribió un libro que se llamó Gli anarchici, los anarquistas, en los que él relacionaba directamente el anarquismo con la teoría del criminal nato. Y decía que el anarquista era la viva expresión de ese criminal. ¿Vale? Hay un libro, por cierto, allí, en esa mesa de ahí, que es la respuesta que dio Ricardo Mella, uno de los grandes ideólogos de finales del siglo XIX, anarquista, a Lombroso, que se llama Los anarquistas de Lombroso. Y está bueno porque creo que es una primera edición o algo así. Entonces, claro, por ejemplo, os digo cosas como Lombroso en su libro reproducía las palabras de un juez con el que él había colaborado allí, en Italia, que afirmaba, el juez decía, no he visto todavía un anarquista que no sea imperfecto o jorobado, ni he visto ninguno cuya cara sea simétrica. ¿Vale? Para ellos, por ejemplo, el uso de jerga, el gusto por llevar tatuajes, la falta de sentido moral tradicional, es moral tradicional, se entiende, porque claro, moral tenemos todos. El lirismo, que ellos traducían, que yo traduzco como un exceso de emotividad, quizá, de empatía emocional, no lo sé. O el altruismo excesivo de los revolucionarios, nuestro mayor ejemplo sería Dobruti, ¿no? Por ejemplo, un tío que murió y el consideraba que llamaba más que una mula, ¿no? Que todo lo daba. Pues eso para él era una cosa extrañísima que debía de ser un indicador de degeneración. ¿Vale? Entonces los anarquistas reunían todos esos aspectos. Entonces, claro, pues darle la vuelta a toda esa teorización, ¿no? de la criminalidad era una cosa importantísima dentro del ámbito libertario. Todo esto ligado a la eugenesia, como os he contado, de lo que ya no se pudo hablar de ninguna manera a partir del exterminio nazi. Ya digamos que con el exterminio nazi se acaba todo el debate, bueno, también porque sucedió la guerra y después el franquismo, pero digamos que después de eso ya, ¿quién habla de eugenesia, ¿no? Hoy en día? Otro de los aspectos fundamentales que está intrínsecamente ligado a todo esto, al malthusianismo y a la eugenesia, es una de las grandes apuestas, quizá la apuesta más revolucionaria dentro del malthusianismo libertario, que fue la educación sexual. España, como sabéis, era un país oscurantista, absolutamente dominado por la moral tradicional católico-burguesa, por la doble moral, con absoluta hipocresía sobre el género femenino, ¿no? La mujer era, como os he dicho antes, a la vez el ángel del hogar y la prostituta, ¿no? Encarnaba el bien absoluto y encarnaba la concupiscencia y el mal. Existía un enorme tabú sexual. Las personas a finales del siglo XIX, o sea, por ejemplo, una mujer no podía enseñar los tobillos. Si te ibas a la playa, había una caseta donde tú llegabas vestido, te cambiabas, salías con un albornoz, te ibas a la orilla de la playa, te quitabas el albornoz, te bañabas con un bañador entero, podías salir, te ibas con el albornoz y a la caseta. O sea, es que era tremendo. El propio cuerpo era entendido casi como un enemigo, ¿no? O sea, la fisiología humana, nadie sabía nada de fisiología humana, ¿no? Me imagino pues, una mujer que tuviera la regla, ¿no? O un hombre ante la regla de una mujer, ¿no? O sea, era una cosa del diablo, ¿no? Después también estaba la segregación por sexos. La educación era segregada, evidentemente, y la educación tanto primaria como luego la educación hacia la vida, ¿no? Hacia lo que la vida espera de los distintos, de las dos identidades que había entonces, que era hombre y mujer y ya está. Entonces, ¿qué apuesta hizo el naturismo libertario con respecto a todo esto? Pues
ellos apostaban básicamente por la renovación de la moral, por una nueva moral sexual. Porque a partir de la sexualidad venía todo lo demás. Venía la concepción de la mujer, venía las relaciones de igualdad entre las personas, venía la construcción de la identidad, venía todo, ¿no? Y bueno, pues abogaban, por ejemplo, por una instrucción sexual desde la infancia, que esto se ha aumentado muchísimo, claro, para los niños y niñas pues, de 3, 4, 5 años a tener educación sexual es una cosa que les explotaba la cabeza. Por ejemplo, la desnudez, ¿no? el tener relaciones de igualdad entre las personas desnudas, ¿no? Para que no hubiera identificación por medio de la ropa, por ejemplo, para que no hubiera para que no se generara obsesión sexual a raíz de la ocultación del cuerpo, ¿no? Todo eso estaba dentro de la educación sexual. Y como os digo, también la mujer desempeñaba un papel fundamental en todo esto, porque al final la mujer era, incluso dentro del ámbito libertario, era la llamada a criar a los hijos y la encargada de su educación, por lo menos en las primeras etapas, porque después ya, cuando empieza toda la reforma social, cuando el Estado interviene en la medicalización y en la problematización de la pobreza, digamos que ya las figuras médicas desplazan a la mujer en todos los aspectos tradicionales en los que la mujer tenía importancia, como por ejemplo en el parto, ¿no? Y se produce una custodia, digamos, ¿no? estatal para todos los procesos a partir de la infancia. Entonces, hasta el nacimiento y la primera infancia seguía siendo un problema de la mujer y del hogar, y a partir de la escuela, y la introducción en la escuela ya, la labor educativa era del Estado. Vale. ¿Cómo debía ser la mujer eugénica? Si podemos llamarlo así. Pues porque era la llamada a generar a encabezar la regeneración, ¿no? de la clase obrera. Pues había discusiones también en este sentido. Por ejemplo, las naturistas sácratas, las naturistas libertarias, como Antonia Maimón, defendían un ideal de feminidad que estaba opuesto a la artificialidad de la mujer moderna, que era... La mujer moderna es una cosa muy interesante que os invito a leer sobre ello, porque, claro, la mujer moderna es un concepto que se empezó a teorizar a partir digamos, del desarrollo industrial y del consumo, ¿no? Cuando ya las personas empezaron a tener acceso al consumo y a formar su identidad a través del consumo, pues hubo todo un movimiento de mujeres liberadas del rol tradicional que empezaban a buscar su realización identitaria, ¿no? A través pues, por ejemplo, de poder entrar en un bar, fumar, ¿no? Consumir alcohol, practicar deportes. Todo eso estaba, evidentemente, era una cosa de ámbito masculino solamente. Trabajar, cortarse el pelo, llevar pantalones, yo qué sé, todo este tipo de, ¿no? Reproducir estereotipos que consumían ya en el cine, ¿no? O en los libros, tener actitudes, digamos, activas, o sea, no quiero decir mandar, sino pues, por ejemplo, en una relación de pareja, pues llevar los pantalones, ¿no? Que se decía antes, ¿no? Esas actitudes estaban muy mal vistas dentro del naturismo libertario, de personas como Antonia Maimón o Federica Moseni, porque construían un ideal de mujer que a ellas no les convencía nada, porque creían que la mujer, aunque estuviera liberada, tenía que ocuparse de la regeneración de la clase obrera, y para eso tenía que ocuparse de la crianza de los hijos y tener su papel en la casa, en el hogar, ¿vale? y en la atención en la educación. Esto chocaba, por ejemplo, con autoras como Lucía Sánchez Sarnil, como Mercedes Posada, como Amparo Coche-Lascón, que os sonará porque fueron las 3 mujeres que iniciaron la Asociación Mujeres Libres, que luego tuvo una publicación con el mismo nombre y que fue muy importante, sobre todo en los inicios de la Guerra Civil, que fue cuando tuvieron su momento. Ellas, digamos, encarnan el anarcofeminismo, ¿no? Y aunque también compartían muchas de las posiciones dentro del naturismo, no eran naturistas per se, y tenían esta visión como mucho más moderna, mucho más transgresora de lo que era la feminidad, ¿no? Bueno, dentro de las reivindicaciones, por ejemplo, que se hacían dentro de la educación sexual,
pues era, por ejemplo, fundamental desvincular el coito de la reproducción, ¿vale? Para las mujeres eso era fundamental, porque si una mujer que tiene relaciones sexuales o sea, automáticamente significaba que eras embarazada, pues había un problema ahí de base, ¿no? Reivindicar el placer sexual para la mujer, que como os dije al principio, a la mujer no se le presuponía la capacidad de experimentar placer sexual como lo experimentaba el hombre, ¿no? Por ejemplo, defender el derecho a decidir libremente cuándo y cómo concebir o no concebir, también. Por ejemplo, el derecho al aborto, ¿no? El poder decidir libre y autónomamente si abortar o no abortar. Dentro de todo este batiburrillo también, de conceptos, de la educación sexual, tal, está muy ligado a otro, que es el amor libre, que viene, evidentemente, que también fue uno de los grandes pilares del anarconaturismo y que está muy relacionado con todo el tema de la procreación, ¿no? Y de las relaciones de género. Dentro del ámbito anarquista, el amor libre es un viejo conocido. En el siglo XIX se teorizaba sobre el amor libre ya ampliamente dentro del movimiento libertario. Había muchos anarquistas que decidían no pasar ni por la iglesia ni por el juzgado. Eso era absolutamente rompedor. O sea, era vivir en pecado, tenía una serie de consecuencias sociales y morales importantes en el siglo XIX. Pero los anarquistas, los más atrevidos y atrevidas, lo hacían. Entonces el amor libre era un poco esto, básicamente. Pero después, sobre todo a principios del siglo XX, el amor libre se empezó a teorizar ya como la libertad en las relaciones sexuales, ¿no? y en la capacidad de una mujer, sobre todo, de elegir libremente a su compañero o a sus compañeros. Dentro de las opciones que se plantearon en el naturismo libertario en relación a las relaciones afectivos sexuales, podemos distinguir tres variantes, ¿vale? Que tuvieron su momento y sus seguidores, digamos. El amor plural, pero el amor plural era una cosa más bien filosófica, casi, ¿vale? Entonces él defendía incluso el amor platónico, o sea, era una cosa como muy, muy teórica. Pero que luego en realidad tenía también una vertiente práctica que más o menos coincidía con la que verdaderamente tuvo presencia, que fue la camaradería amorosa, que se llamó. La camaradería amorosa la promulgaba Émile Armand, que fue un anarco-naturista francés, y que tuvo también mucha repercusión en España, muchísima. A ver, entenderme, mucha repercusión en España dentro del ámbito libertario, dentro del individualismo, o sea, 4 gatos. Pero bueno, tuvo mucha repercusión, ¿vale? Sí, claro, si no parece como que España era anarco-naturista, no tampoco. Eso no es así. Pero bueno, la camaradería amorosa, ¿qué decía? Pues decía que al final las personas tenemos una capacidad de vincularnos mucho más estrechamente a través de compartir nuestras relaciones afectivos sexuales. Y eso hay que hacerlo en absoluta libertad. Entonces, se fomentaban círculos dentro de los ambientes parisinos, sobre todo, aunque también en otras ciudades francesas, donde la gente iba pues, a tener encuentros sexuales, ocasionales, absolutamente sin ningún tipo de vínculo, ¿vale? Simplemente pues, lo que sucediera allí y ya está. Esto, para algunas personas, o para muchas personas, mejor dicho, dentro del ámbito libertario, era pornografía, prostitución, ausencia de moral, o sea, una cosa absolutamente repulsiva. Pero tuvo sus seguidores y realmente fue la corriente que más aportó a la renovación de la moral, ¿no? Porque más cuestionaba la vieja moral tradicional, más cuestionaba las formas de relaciones de las personas y más capacidad crítica aportaba, ¿no? Y después existió el pluralismo amoroso, que esto lo desarrolló un español que se llamaba Mariano Gallardo, que también era un asiduo de las publicaciones naturistas libertarias, que a raíz de las teorías de Armand, pues digamos que le dio un contenido incluso más radical todavía. Después todo esto está ligado a un problema que también se entendía en el naturismo libertario y en el naturismo sin otro adjetivo, que era el problema del sensualismo, lo que llamaban el sensualismo, que era una degeneración de las necesidades afectivos sexuales que venía provocada por el consumo, por ejemplo, de sustancias estimulantes, el café, drogas, lo que sea, y por los malos hábitos. Ellos pensaban que la gente con malos hábitos tenía una hiperexcitabilidad que le llevaba a
una hiperexcitabilidad sexual, ¿no? y a buscar en la sexualidad como una especie de desfogue, ¿no? Entonces se generaban conductas, comportamientos sexuales corruptos, de alguna manera, ¿no? Que no estaban bien. Entonces, el naturismo, la higiene de vida, digamos, tanto para los naturistas clásicos como para los naturistas libertarios, era la manera de evitar esta obsesión sexual, que además está en relación con la educación sexual, porque claro, si tú tienes estos hábitos de vida malos y además tienes una educación de los niños y niñas en los que nunca han visto un desnudo, nadie les ha hablado de la reproducción ni de nada, de fisiología, ¿con qué nos encontramos? Pues con perturbados. Ellos pensaban, no, pues al final la gente tiene verdaderos problemas psicológicos, ¿no? Con el tema sexual. Y es mucho más difícil solucionarlos de adultos que de niños, ¿no? Y eso, bueno, pues nos llevaría directamente al nudismo, que fue uno de los aspectos más interesantes también, tanto dentro como fuera del naturismo libertario. El nudismo también empezó, supongo que el nudismo quizá tengáis un poco más de conocimiento, porque hoy en día, cuando hablamos de naturismo, la gente lo identifica con nudismo, es un error total, pero bueno, es lo que pasa. El nudismo es una parte esencial del naturismo y del naturismo libertario. A raíz de eso, digamos que a finales del siglo XIX hubo jóvenes dentro de los ambientes nacionalistas alemanes que practicaban el excursionismo, o sea, les gustaba mucho salir a la naturaleza, porque la naturaleza era algo que identificaban con la identidad nacional. Pues esta gente empezó a practicar el nudismo como una de las prácticas que hacían. Cuando hacían excursiones, se bañaban en los lagos, en los ríos y tal, y a veces tenían que bañarse, dejar la ropa secar, y eso les ralentizaba la marcha. Entonces empezaron a bañarse pues, en pelotas, que les parecía más práctico. Como eran grupos no mixtos, pues no tenían problema, ¿no? Quedaba entre chicos, además se fomentaba la fortaleza, ¿no? La belleza corporal, tal, entonces les iba bien. Y eso después se empezó a extender. A tal punto se extendió que en la época de entreguerras más o menos se contabilizaban, no me quiero equivocar, pero podían ser, no sé, 300.000, bueno, cientos de miles de practicantes, de practicantes activos. Eso dio paso a lo que se llamó el libreculturismo, la librecultura en España, que en Alemania fue la Freikörperkultur, la cultura del cuerpo libre. Se formaron alrededor de 30 campos, en total hubo más de 30 campos nudistas. Un campo nudista era una finca grande, bastante grande, donde familias enteras se trasladaban a vivir practicando el nudismo de manera cotidiana y absoluta, el nudismo integral. Y allí, pues, durante una época del año, por lo menos, vivían en comunidades, educaban a los niños y niñas con educación libre, racionalista, tal, y estaban siempre desnudos. Y esto fue muy importante. Luego se trasladó también, por ejemplo, a balnearios, gimnasios, piscinas. Empezó a haber toda una cultura de la desnudez ligada a ámbitos de esparcimiento, ¿vale? Y tuvo una repercusión en España. Dentro del ámbito naturista libertario hubo un libro muy importante que se llamó Desnudismo Integral, de un autor cuyo seudónimo era Laura Brunet, que era un editor catalán que se llamaba Joan Sancho Farrerons, y en él hacía una crítica muy interesante, quizá la aportación más interesante que ha hecho el naturismo libertario al nudismo, que es la crítica al vestidismo, ¿vale? Porque ellos decían, no es tan importante estar desnudos o desnudas, ¿no? Porque al final hay un montón de condicionantes sociales, atmosféricos, tal, que hacen muy difícil, ¿no? Ir a trabajar en pelotas, ¿no? Es como complicado, ¿no? Pero sí que decían, se puede hacer una crítica a lo que la ropa implica, ¿no? ¿Cuál es el discurso que la ropa promociona? Entonces, eso se llamó el vestidismo. Entonces, la crítica al vestidismo era, pues claro, en ese momento era revolucionario, porque ponía a las personas, bueno, primero porque criticaba el miedo al cuerpo, ¿no? El miedo a la ocultación del cuerpo. Al final toda la doble moral venía por la ocultación del cuerpo. Y luego criticaba las relaciones entre las personas condicionadas, mediadas por lo que la ropa dice de ti, ¿no? Por tu estrato social, por cómo te vistes, por lo que transmites, ¿no? Ellos decían, solamente en la desnudez podemos relacionarnos de manera igualitaria, ¿vale? Bueno, dentro del naturismo clásico, el nudismo era algo que debía de hacerse necesariamente en privado. Ellos apostaban por el nudismo integral,
O sea, totalmente desnudos, pero en tu casa, en tu jardín, en tu casa o en la piscina de tu amigo, pero no de manera pública. Mientras que en el naturismo libertario, sobre todo en la juventud, las juventudes libertarias, el nudismo integral era visto como un acto de revolución, ¿vale? Era un acto de provocación, una pura rebeldía. Y estar desnudos es un acto de rebeldía, es una afrenta a la moral burguesa, católica y un acto revolucionario. También decían, el desnudo debe ser, no solamente debe ser integral, sino que debe ser público y debe ser cotidiano. Y lo de público lo llevaban a la práctica también. De hecho, hubo grupos de jóvenes anarconaturistas, sobre todo en las décadas del 20, pero sobre todo del 30, que ya estábamos en la República y la cosa ya no estaba tan mal, que por ejemplo se iban a la playa, al río, a la montaña a hacer nudismo, pero es que había otros que se iban a las fiestas de su pueblo. Entonces irrumpían en las fiestas, en pelota picada, y pretendían normalizarlos, ¿no? Como pasar por que eso fuera, yo estoy aquí porque estás tú, ¿sabes? O sea, se podéis imaginar, eso al final siempre acababa en comisaría y con multas. Pero conseguían de alguna manera visibilizar, ¿no? Y problematizar todo el tema del nudismo y del miedo al cuerpo, ¿no? Y bueno, con eso creo que más o menos estaría toda la breve recorrido, así un poco somero, por lo que serían los grandes pilares del naturismo libertario. Y bueno, para mí toda la teoría anarconaturista es como mi objetivo, ¿no? Es hacia donde yo transito. Y entonces me interesa plantearos el naturismo libertario como una opción de presente y como una opción de futuro y no como una opción de pasado, ¿no? O sea, al final es verdad que esto es historia política del anarquismo o historia cultural, social del anarquismo, pero al final si nos planteamos dónde estamos, ¿no? En qué punto estamos en nuestra sociedad, en nuestra situación vital, y lo ponemos en relación, pues, por ejemplo, a la charla que hubo ayer aquí con Carlos Taibo, bueno, con otras compañeras que vinieron a hablar de otros temas también relacionados con todo el tema de la emergencia climática y tal, pues al final el naturismo libertario, si uno se lo plantea, tiene mucho que ver con todo esto. ¿Por qué? Pues porque al margen de los debates sobre la procreación, sobre la eugenesia o sobre todo esto, estamos hablando del naturismo. Y el naturismo se basa en cuestiones muy concretas y muy fáciles de entender, que son el autocuidado, ¿no? O sea, si no nos cuidamos nosotras, ¿quién nos va a cuidar? El Estado. Nuestras maneras por ejemplo, nuestra economía, ¿no? ¿En qué economía basamos nuestra vida para que sea una vida que sea realmente nuestra, que sea una vida sencilla, que sea una vida abarcable, que sea una vida en la que sea autónoma, ¿no? Que nos podamos empoderar en nuestra propia vida? Claro, desde el naturismo libertario, ¿la opción cuál era? Pues la vuelta a lo rural. Bueno, entonces no era la vuelta, porque no había habido vida. Entonces todavía existía el rural, ahora no. Pero bueno, digamos que el naturismo libertario nos llevaría directamente a replantearnos la vuelta al mundo rural y hacer del mundo rural lo que debería ser, ¿no? Y no simplemente pues, un mero lugar donde se produce la energía de la ciudad, donde se produce la comida de nosotros, ¿no? Y bueno, en este sentido, pues nada más que hacer unos breves apuntes, ¿no? Por ejemplo, en un mundo en el que tenemos 8.000 millones de personas que constituyen la población, más o menos, cálculo poblacional actual, y en el que vemos que cada vez hay más precariedad, cada vez hay más despolitización, tenemos una emergencia climática enorme y además tenemos un ecocidio y un biocidio, y con esto me estoy refiriendo a esas otras sintiencias que no son humanas, ¿no? Todas esas animales no humanos, incluso seres vivientes no animales, que también tienen una necesidad de vivir, también tienen un interés por vivir y también tienen un derecho a vivir. Claro, pues ante esa situación, pues yo me planteo, por ejemplo, el neomalthusianismo tiene cabida como planteamiento, ¿no? Como pregunta. Yo no planteo respuestas, pero sí planteo preguntas, ¿no? O sea, ¿qué responsabilidad tenemos los humanos respecto a nuestra propia reproducción, sabiendo que somos 8.000 millones de personas y que nuestra reproducción incide directamente en la destrucción del hábitat? Y cuando digo del hábitat me refiero al uso del hábitat que hay, no hay muchos hábitats, hay uno. Después, en otro sentido, el naturismo, una de las cosas importantes era la medicina hipocrática, como dije al principio, porque lo que comes determina tu salud, ¿no? Lo que piensas determina tu salud, lo que sientes determina tu salud, todo determina tu salud. Y hay una responsabilidad que necesitamos retomar sobre nuestra propia salud. ¿Por qué? Pues porque vivimos en un proceso de
farmacologización incuestionable. O sea, hay un proceso de cronificación de la enfermedad que viene motivado por el desarrollo de la farmaindustria, ¿no? Y que viene motivado por la dependencia que tenemos hacia el Estado de cara a nuestra propia salud. Entonces, ante esa situación de farmacologización y de cronificación de la enfermedad que favorece el Estado y la cobertura sanitaria, a la cual yo estoy totalmente agradecido, no penséis que no, pero creo que tenemos una necesidad de plantearnos este debate, ¿no? Y decir, necesitamos hacernos autoliberarnos, como decíamos al principio con el individualismo. Necesitamos ser conscientes de nuestra propia salud y autogestionarla, porque el día que no haya Estado, y esperemos que llegue pronto, ¿quién nos va a atender? ¿No? ¿Quién nos va a atender? Si volvemos al mundo rural, y esperemos que suceda, ¿quién nos va a atender? Y eso entronca directamente con la eugenesia. O sea, la eugenesia es un concepto y la degeneración, si me forzáis, son conceptos a los que no podemos renunciar, porque aunque tengan una carga muy negativa, por todo lo que la historia les ha puesto encima, son realidades. Son realidades. Entonces tenemos que ser capaces de abordarlas y de trasladarlas a nuestra vida cotidiana. Después, se me ocurre, la realidad que tenemos de quién educa a nuestras hijas y a nuestros hijos hoy en día en la sexualidad, me refiero, la pornografía, ¿no? La pornografía es la que educa a los niños y a las niñas. Vemos casos de violaciones grupales, vemos cómo se regresa a comportamientos machistas integrados y además orgullosos de serlo, ¿no? Vemos una reacción contra las disidencias sexuales, contra las identidades de género, ¿no? Vemos a Vox y todo lo que implica. Ante eso, ¿qué podemos aportar? Pues reclamar una educación sexual, como hacían los anarquistas de hace 120 años. Una educación sexual no solamente en la escuela, esa difícilmente la vamos a conseguir, sino una educación sexual en el hogar, ¿no? En los padres y madres, e incluso entre las relaciones, aunque no sean de paternidad y de maternidad, sino, ¿no?, entre la gente. Mostrarnos al desnudo, ¿no? Porque mostrarnos al desnudo físicamente, como decían los naturistas, era mostrarse desnudos espiritualmente. Si no tenemos una cosa, no llegaremos a la otra, ¿no? Entonces, bueno, pues con todo esto podemos plantearnos cosas sobre la educación sexual, podemos plantearnos el turismo, nuestra relación con el cuerpo, podemos plantearnos el amor libre, ¿no? También, que al final están todas las relaciones de género. Sí, claro, ya termino. Y, bueno, y de cara a la emergencia climática, al ecocidio, al biocidio, todo eso que os he contado, el genocidio animal, etc., pues también podemos reflexionar sobre la crítica que hacen los naturistas al artificialismo industrial, ¿no? ¿Cómo afrontamos la tecnología? ¿Qué es la tecnología para nosotros? Si entendemos que la tecnología nos va a salvar de algo. ¿Por qué? Si creemos que hay una tecnología que fuera del capital va a existir, que dudosamente será, ¿no? Entonces no podemos mitificar la tecnología, no podemos mitificar la industria, no podemos mitificar, incluso me apuráis, el trabajo, como algo que nos va a resolver los problemas, porque eso no depende de nosotras, depende del capital. Entonces, bueno, ahí hay una reflexión interesante que hacer también. Así que nada, os pido que seáis radicales y que incorporéis en la medida en que os interese las prácticas y teorías anarconaturistas a vuestra vida cotidiana. Muchas gracias por escucharme.